hemos sí tenido mucha educación intelectual. Hemos aprendido toda la cantidad de cosas que se puede aprender en un colegio, pero nunca nos enseñaron qué significa la educación emocional. Hoy en día la mayoría de los problemas del liderazgo en las organizaciones está dado por la falta de educación emocional y el entendimiento de la importancia de estas, las emociones, para las generaciones que conviven simultáneamente en el trabajo. Otro de los elementos que hoy están más presentes es esta convivencia que existe entre varias generaciones, donde el abordaje de cualquier tipo de cosa, inclusive de la forma de ver la vida, son totalmente diferentes. La edad mía pertenezco a los baby boomers, ¿no? Pero hoy trabajamos con gente que son hasta centennials, que son los que nacieron desde el 2000 para acá. Y la forma de mirar la vida de estas cuatro generaciones es totalmente diferente. Y muchas veces los líderes no necesariamente somos de los centennials o los millennials. Los líderes a veces somos un poquito más mayores y necesitamos aprender varias cosas. Entre ellas es esta cuestión de cómo se aprende a acompañar, a contener y comprender cuando el material a trabajar también son las emociones. Muchas veces este es un punto que no sabemos cómo manejar. Porque no lo sabemos cómo manejar en general con nosotros mismos, salvo que hayas encarado un proceso de autoconocimiento fuerte o profundo, con una terapia o con terapias alternativas o lo que sea. En general, no podemos integrar esto con el trabajo. Y de esto se trata, es cómo vamos a integrar este concepto de la educación emocional con el trabajo. Vamos a empezar por lo básico, y discúlpenme que yo empiece por lo básico porque en realidad no quiero obviar lo obvio, pero la verdad es que no hay nada nuevo, siempre estuvo ahí, ¿no? Nosotros tenemos tres partes del cerebro visto de esta forma, que es el cerebro reptiliano, es como actúo, es el cerebro típico instintivo de la supervivencia, el del ataque o la huida. Está el cerebro límbico que está hablando de lo que siento, y lo que nos diferencia, tanto el cerebro límbico como el neocórtex, lo que nos diferencia de los animales, que es cómo pienso. Ahora sí, miramos cómo funciona. Lo que vamos a ver aquí es los dos hemisferios. Esto, estoy claro que es información que todos ustedes tienen, pero la quiero ponerla en juego para ver de dónde estamos saliendo, de dónde estamos partiendo. El hemisferio izquierdo, que tiene todo lo que tiene que ver con lo racional, cauteloso, evaluador, disciplina, analista, matemático, y el hemisferio derecho, que es lo intuitivo, creativo, curioso, emocional, sensible, etc. No hay nada que hagamos nosotros que no esté regido por los dos hemisferios. Y este es un punto importante porque cuando hablamos de liderazgo, estamos liderando gente que está poniendo en su trabajo todo lo que tiene. Y todo lo que tiene es el completo de su persona. No nos desintegramos para trabajar. No venimos al trabajo solo con la mente. En el pasado había jefes que decían, mirá, tus problemas son tus problemas, los dejás colgado en la puerta del trabajo y cuando trabajás te olvidás de tus problemas. Y después decían, bueno, y cuando te vas del trabajo y vas a tu casa, dejás colgado los problemas del trabajo y entras a tu casa. Eso es imposible decir. Eso era el cerebro partido, formaba parte de una teoría más del siglo XX, que era que uno podía desintegrarse de alguna manera. Hoy estamos más en el siglo del conocimiento, en el siglo de la integración. Y la integración se ve en todos lados y de todas formas. Cuando yo hablaba de las diferentes generaciones, digo, hoy hay jóvenes que trabajan, y les debe haber pasado a ustedes, hay jóvenes que trabajan un año en una empresa y después se van a
trabajar a Australia a juntar kiwi, o van a la isla de Koh Tao en Tailandia a hacer buceo, y después vuelven sin ningún tipo de problema. El concepto del trabajo es un concepto totalmente diferente a medida que van pasando las generaciones, como también el concepto del placer, el concepto del descanso, el concepto de la responsabilidad. Ahora, como líderes, cuando más conscientes somos de este proceso integrador que vivimos, más debemos desarrollar competencias que nos ayuden a desarrollar personas. Vamos a ir viéndolas de a poquito. Pero lo primero que quiero es diferenciar lo que es una emoción de lo que es un sentimiento. Sigo con las cuestiones básicas, me disculpan, después iremos más entrando en el punto. Las emociones son transitorias y con una intensidad mayor. Ahora después vamos a ver estas emociones. Mientras que los sentimientos son de larga duración, más complejos, menos intensos. Voy a poner un ejemplo que pongo siempre y es, una cosa es la ira, que es una emoción, y otra cosa es el rencor, que es una ira no resuelta y que se transforma en un sentimiento de más larga duración. Las emociones aparecen rápido y son inconscientes, y los sentimientos son más lentos y son conscientes. ¿Por qué? Porque en el sentimiento aparece el hemisferio izquierdo que explica la emoción. Aparecen primero las emociones, los sentimientos aparecen después, sin emoción no hay sentimiento. Son reacciones psicofisiológicas, ustedes pueden observar una persona alegre que expresa alegría, que lo expresa en toda su cara, o cuando está enojado también es una expresión o es una reacción psicofisiológica, y los sentimientos son la interpretación de las reacciones emocionales. Cuando hablamos de emociones, hablamos que tenemos 6 emociones básicas los seres humanos, ¿sí? Y las 6 emociones básicas son la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo, la sorpresa y el asco. Las emociones nos sorprenden. Ante un estímulo aparece una emoción. Un estímulo externo aparece una emoción. Y la emoción lo que hace es estallar de cualquier tipo de cosa. Entonces, ahí donde aparece el trabajo que nosotros hacemos o vamos a hacer para que esas emociones que pueden ser negativas en su reacción puedan estar reguladas. Y ahora después lo vamos a ir viendo un poquito más. Pero estas son las 6 emociones básicas que son disruptivas. Es decir, ante un estímulo, lo primero que sale, un estímulo que provoca una emoción, puede provocar alguna de estas. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Sí, sí, sí. Me siento solo como loco malo. Bueno, muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el feedback. Continuamos. Pero vamos a continuar con un ejercicio, si ustedes me permiten. Me gustaría que ustedes anotaran, no lo vamos a decir, no lo vamos a compartir, pero me gustaría que ustedes anotaran en un papel que tengan por ahí, imagínense ayer a las 7:15, 7:20 de la tarde, imagínense o traten de contar y escribir no importa si es cronológico o no, pero por cuántas emociones ustedes creen que han pasado, por cuántas emociones / sentimientos que ustedes creen que han pasado en las últimas 24 horas. Les doy un minuto para que ustedes puedan anotar estas emociones por las cuales creen que han pasado. Uno que se me van a poner en el chat y te pusieron un 4. 4. Bien, ok.
24 horas, ¿eh? Ya hay otros, salimos a decir todas. Ok. Y yo me animo a decir que no sé si no inventé otras, pero no importa. Ok. Bueno, y otra declaró otras. Perdón, todas. Ok. Vamos a, es muy interesante el concepto tanto de 4 como de todas. Yo les voy a dar una ayudita y les voy a pedir que ustedes vean en la pantalla yo lo que saqué acá es lo que yo llamo un emocionario, ¿no? Entonces ustedes van a ver todas estas emociones y yo lo que les voy a pedir es que si hay alguna de estas emociones o sentimientos que ustedes tuvieron las últimas 24 horas, los agreguen a la listita que estaban haciendo. A ver, fíjense y agreguen aquellas cosas que ustedes creen por las cuales ustedes pasaron las últimas 24 horas y que no estaba en su lista original. Y después cuéntenme, lo que quieran, si agregaron más. O sea, más de las que tenían, ¿no? Si alguno se anima a poner el micrófono, si no escribe en el chat. Claro, claro. No hay ningún problema. Micrófono, chat, lo que sea. Si agregaron más de las que tenían cuando vieron esta lista. Ya hay dos que te dicen que agregaron más. Ok. Bueno, y siguen agregando. Bien, muy bien. Sí, yo había puesto 4 y ahora hice como 9. ¿Cuántas pusiste ahora? Pasé de 4 a 9. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tu nombre? Por acá también pasamos de 4 5 a casi 13. 13 y A 14. 13. Ah, la pelota. Mirá, Una cosa es pensar cuáles son las emociones vividas y otra cosa es ver justo un listado que decir, che, la pongo exacto. ya en esto. Muy bien, muy bien. Entonces, Y ahí, a sentir más identificado. ok, por ahí vamos a ir, porque me parece algo muy interesante cuando aparece la lista, ¿no? Gracias por la participación, realmente. Ahora vamos a continuar. Pero uno de los puntos que es importante tomar en cuenta es que las emociones que ustedes agregaron las sintieron, pero no las pudieron nombrar. Y ahí donde tenemos el primero de los problemas, que es un tema que tiene que ver con en nuestro lenguaje, las emociones son cortitas. Cuando yo les presento la lista, de 4 uno pasó a 13. Y no es que no había sentido las 13, es que las otras no las podía nombrar. Es decir, no las identificaba para nombrar. Entonces, esto nos habla de la debilidad que tenemos a la hora de mirarnos a nosotros mismos y nombrar emociones. ¿Sí? Estados emocionales que sentimos pero no podemos enumerar, no podemos nombrar. Nos cuesta, no tenemos un diccionario emocional más claro. Bien, gracias por el trabajo, gracias por el ejercicio. Ahora seguimos. Ahora bien, ¿cuál es el problema en la actualidad para los líderes? Les toca liderar en un contexto complejo que tiene la siguiente secuencia. La primera es la incertidumbre.
Y no estamos hablando solo de la incertidumbre que estamos experimentando en estos días en toda la población, sino que el liderazgo en sí mismo, cuando yo tengo gente a quien liderar, yo tengo la incertidumbre muy clara sobre cuál va a ser la reacción de ellos, cómo hacer para liderar de la mejor manera posible. La otra persona es otra persona y me genera incertidumbre porque no conozco a esa otra persona o porque conozco una parte de esa otra persona. Pero siempre en el liderazgo hay incertidumbre, incertidumbre de todo tipo. Si voy a llegar o no voy a llegar a los objetivos con mi equipo, si voy a desarrollar o no voy a desarrollar bien a mi gente, si voy a poder alcanzar o no alcanzar metas que nos hemos propuesto como equipo. Bueno, claramente empieza la incertidumbre. La incertidumbre, y esto ya al nivel más psicoemocional, nos lleva a un lugar de ansiedad. Nos ponemos ansiosos. Necesitamos ir más rápido de lo que va el tiempo. Siempre cualquier tipo de ansiedad es anticipatoria, digamos, ¿no? Es decir, me hago fantasías sobre cosas que pueden pasar y me pongo ansioso. Esta ansiedad nos lleva muchas veces a la angustia, otras veces queda en la ansiedad y yo puedo manejar la ansiedad de alguna manera. Qué sé yo, hay quienes dicen, bueno, mira, yo soy ansioso y me voy a correr, entonces cuando corro bajo mi nivel de ansiedad. Está muy bien. Hay otros que no pueden, hay otros que están tomados por la ansiedad y esa ansiedad les genera angustia. Esta angustia, entonces, cuando es angustia, cuando yo no sé qué puedo hacer, no sé para dónde escapar, esta angustia genera un síntoma. Y este síntoma puede ser un síntoma hacia adentro, es decir, estrés, dolor de estómago, dolores, cefaleas, lo que fuese, pero también puede ser hacia afuera y pueden ser conductas. Es decir, el síntoma, especialmente si yo soy un líder o tengo responsabilidad con un equipo, cuando yo tengo esta secuencia de incertidumbre, ansiedad, angustia y síntoma, hacia afuera se puede convertir en conductas. Conductas de maltrato, conductas de reaccionar a la defensiva, conductas de poca tolerancia a la frustración, conductas de impaciencia, este tipo de conductas. Entonces, vamos a ir al punto. ¿Qué es entonces la educación emocional? ¿Cómo desarrollamos la educación emocional? Y muchos de nosotros ya somos grandes, ¿no? Y tenemos una vida hecha en un montón de situaciones, con un montón de creencias limitantes, con un montón de mandatos de todo tipo. Muchos de nosotros somos de la generación de el trabajo y la responsabilidad lo primero, y el éxito era dinero o cargo, y hoy el éxito está absolutamente puesto en diferentes cosas. Pero vamos entonces, ¿qué es la educación emocional? Voy leyendo, ustedes lo pueden leer igual, pero lo voy leyendo para ir mirando la situación. Es un proceso educativo continuo y permanente que potencia el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano. Está íntimamente relacionado con la autoestima, las habilidades sociales, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La educación emocional, además de contribuir al desarrollo integral del ser humano, propone crear un clima emocional positivo favorable en el ámbito laboral, profesional y de bienestar personal. Las emociones son definidas como respuestas complejas que se producen en la persona a raíz de un acontecimiento concreto, algo que yo les decía hace un ratito. Al ser una respuesta, nos aportan información muy valiosa respecto a nosotros mismos, y de ahí la importancia de comprender y regular las emociones que sentimos en cada situación.
Finalmente, entendemos por competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Esto es lo que es educación emocional. Ahora, ¿cuáles son esas competencias que nosotros deberíamos desarrollar? Bueno, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero yo resumí en 4 competencias emocionales, digamos, en 4 grandes bloques de competencias emocionales. Párenme si voy rápido, si hay algo que quisieran rever, por favor. Yo voy dándole, pero si hay algo que ustedes quieren repasar, lo volvemos, no hay problema. Las competencias emocionales se estructuran en 4 grandes bloques. Primero, conciencia emocional. Ahora vamos a ver una por una. Después, regulación emocional. Tercero, autonomía emocional. Y cuarto, la competencia social. Estos 4 grandes bloques son los que nos ayudan a desarrollar las competencias emocionales. Y estas competencias emocionales en desarrollo forman parte de nuestra educación emocional. Vamos a ir viendo una por una. La conciencia emocional es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y la de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional en un contexto determinado. ¿Qué contiene esta conciencia emocional? Contiene toma de conciencia de las propias emociones, es la capacidad de percibir e identificar los propios sentimientos y emociones. Parte del ejercicio tiene que ver con esto que identificamos y con lo que sigue, con el dar el nombre a las emociones, que es tener un vocabulario eficaz de las emociones. La empatía, que todos ustedes conocen de qué se trata. Después, tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Es decir, esta tríada que es interesante, que es, sale la emoción, luego viene la cognición sobre la emoción, o sea, el sentimiento, y luego esto lleva a un comportamiento. Esto es importante para nosotros los líderes, porque sabemos claramente que estamos expuestos todo el tiempo a emociones. Y nuestros comportamientos, si somos líderes por el ejemplo, digamos, que es la única forma de ser líderes por el ejemplo, y nuestros comportamientos hablan, y hablan mucho más. Me atrevería a decir que hablan mucho más que nuestras palabras, ¿no? Y la última habilidad, digamos, de esto es la atención plena, que es la conciencia emocional que conduce a la capacidad de atención y concentración, es decir, focalizar la atención en el momento presente. Esto se llama conciencia emocional. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Seguimos. La siguiente es la regulación emocional. Acá hay algunos autores que utilizan la palabra del control emocional y a mí no me gusta la palabra control porque el control me sugiere una especie de corset, ¿no?, de las emociones. Y aquí la capacidad de manejar las emociones en forma apropiada, tener buenas estrategias de afrontamiento y la capacidad de generar emociones favorables. Aquí lo que se habla es de cómo regulo mis estados emocionales, cómo hago para regular mis estados emocionales para que las emociones no me tomen y yo no pueda y me desregule emocionalmente. Vamos a mirar en la expresión emocional apropiada, que es la capacidad de expresar las emociones en forma apropiada. Lo importante no es no tener emociones o no sentir. Yo tengo el recuerdo de una mamá que una vez vi,
que tenía dos niños, una niña de 5 años y un bebé tal vez de casi un año. Y yo estaba observando, estaba tomando un café y estaba observándolas, y de pronto la nena de 5 años zamarrió un poquito al bebé y medio que le quiso pegar y todo lo demás, ¿no? Y la mamá reaccionó y le dijo, no, fulanita, no podés, es tu hermanito, no podés enojarte con tu hermanito, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando ahí, que estaba encorsetándola, le estaba diciendo a su hija que lo que está diciendo es que no puedes sentir. Entonces no le habilitaba la emoción que tenía. La nena estaba celosa de su hermanito. Y está bien estar celosa del hermanito. Lo que no está bueno es pegarle el comportamiento. Entonces, la expresión emocional apropiada es importante. Ahora, después viene la regulación de las emociones y sentimientos. El remind es una palabra que resume la relajación, la respiración, la meditación, muchas veces, o cualquier otro tipo de herramientas que me ayude a regular mis emociones. Para algunos de ustedes será ir al gimnasio, para otros de ustedes será bailar zumba, para otros de ustedes será la meditación o hacer yoga. No importa cuál sea, el remind ayuda a la regulación emocional. La otra cosa importante es la regulación de la ira, que muchas veces no sale para la prevención de la violencia, ¿no? Y cuando estoy hablando de violencia, no estoy hablando de una violencia física. En las organizaciones se viven situaciones de violencia que no necesariamente son físicas y que son muy sutiles. Pero eso es una ira no bien regulada, lo que genera la violencia. Luego, otro elemento, la tolerancia a la frustración. Las cosas no salen como nosotros esperamos todo el tiempo. Y la frustración nos pone a nosotros en un lugar, especialmente a quienes somos autoexigentes, nos pone en un lugar de enojo, ¿no? Y entender que las cosas pueden salir de otra manera y que además la frustración es inevitable, es un buen punto para empezar a trabajar sobre la regulación emocional sobre la frustración. ¿Qué nos pasa cuando nos frustramos? Y muchas veces yo tengo, a veces atiendo en mi consultorio, gente que va en búsqueda todo el tiempo de frustraciones futuras. Es decir, aquella persona que es tan autoexigente que se castiga y se mata por no ser perfecto, es un generador de frustraciones, claramente. Después vienen las estrategias de afrontamiento, que es la habilidad para afrontar retos y situaciones de conflicto con las emociones que generan. Estrategia de afrontamiento para regular la intensidad y la duración de estos estados emocionales. Es decir, es inevitable que yo tenga emociones. El asunto es cuáles van a ser mis estrategias para ayudarme a salir de esas emociones que justamente pueden ser negativas. Y la competencia para autogenerar emociones positivas. Muchas veces las emociones positivas las dejamos de lado. Hay momentos que no disfrutamos de ciertas situaciones que son positivas y que nos ayudan y nos ayudarían a mejorar nuestra relación emocional. Hay algo que tiene que ver con el placer y hay algo que tiene que ver con el disfrute y todas estas cosas que son importantes tomar conciencia en ese momento para generarnos emociones positivas. Muy bien. Vamos al número 3, que es la autonomía emocional. La autonomía emocional es un concepto amplio que incluye elementos y características relacionados con la autogestión personal. Es un paso más que en la autorregulación emocional y es además un difícil equilibrio entre dos extremos, la dependencia emocional y la desvinculación emocional. Lo voy a poner en un ejemplo claro. Probablemente yo soy líder de un grupo de gente. Con ese grupo de gente tengo algunas personas con las cuales yo sé que esos son los que son las columnas de mi equipo.
Y hay otros que yo sé que no son las columnas de mi equipo y que probablemente son los fusibles, aquellos que yo descargo algunas cosas sobre ellos porque no son los que más cumplen, más responsables, más confianza tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá podemos caer en dos extremos. La dependencia emocional con aquellos que nosotros creemos que son nuestras columnas, o la desvinculación emocional con aquellos que creemos que no. Estos son dos extremos que pueden afectarnos y pueden afectarnos mucho. Por eso la autonomía emocional habla de esto, del difícil equilibrio entre estos dos extremos. ¿Qué tiene esto? Bueno, básicamente la autoestima. La autoestima es la imagen positiva de uno mismo, ¿sí? La automotivación es la capacidad de autoimplicarse en actividades diversas en la vida profesional, ¿no? La autoeficiencia emocional es la percepción de que soy capaz de responsabilidad, actitud positiva, pensamiento crítico y resiliencia. Todos sabemos que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para enfrentarse con éxito a condiciones adversas y adoptar una posición positiva a pesar de las circunstancias. Siempre me viene a la mente un gran autor, Viktor Frankl, que él hablaba y decía en su libro En búsqueda del sentido, En busca del sentido, él relataba su paso por Auschwitz, por el campo de concentración, y él decía, a mí nunca me van a quitar la última de mis libertades, que es elegir la actitud que quiero tener ante una circunstancia dada. Esa es la libertad que yo tengo, elegir qué actitud quiero tener ante una circunstancia dada. Hoy en día, en estos días, que son días difíciles para nosotros, de mucha incertidumbre como sociedad, yo me encuentro, y ustedes se deben encontrar también, con gente con diferentes tipos de actitud, con esto se va todo al tacho, o otros que tienen un poquito más de esperanza, otros que soltaron los remos, como digo yo. Pues bien, la actitud es la última de mis libertades, es decir, la libertad que tengo para elegir qué actitud tomar frente a una circunstancia. Esto es resiliencia. ¿Sí? Finalmente, la competencia social se refiere a la capacidad de mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar habilidades sociales básicas, capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes positivas o prosociales, asertividad, etc. Y las habilidades a desarrollar son dominar las habilidades sociales básicas, respeto por los demás, comunicación receptiva, comunicación expresiva, compartir emociones, trabajo en equipo, asertividad, prevención y gestión de conflictos, capacidad para gestionar situaciones emocionales, o sea, un buen liderazgo emocional, y el desarrollo de un buen clima emocional. Estas son los 4 grupos de competencias que nos ayudan a desarrollar nuestra educación emocional como líderes. Antes de ir al resumen final, me gustaría preguntar, ¿hay algo que ustedes quisieran comentar, agregar, disentir, preguntar, lo que sea? ¿Una pregunta? ¿Alguien quería contar algo? Mi propósito era dormirlos a todos temprano. A lo mejor lo he conseguido ya, pero bueno, por ahí no. Ahí yo levanto la mano. Dale. Un valiente. Bien. Gracias. No, la charla la verdad que muy, muy buena. No, perdón, no esperaba que sea así tan buena. Pensé que iba a ser un poco más. Si bien es bastante teórica, la verdad que pensé que iba a ser un poquito más aburrida. Quiero ser sincero con esto. Pero la verdad que muy, muy buena. Y lo que me surge la duda, ¿no? Es cómo
cómo llevar o sea, a la realidad todo esto, porque vivimos en un contexto, por lo menos en la empresa donde trabajo, de muchas emociones, más que nada por la incertidumbre de política, por los temas sindicales, por los temas de las posiciones, las tareas y demás, y es una constante, una montaña rusa constante de emociones, más para la gente que estamos liderando equipos de trabajo y que nos encontramos todos los días con algo diferente, más allá de las tareas que tenemos que hacer y de cómo, ¿no? Poder, no sé si la palabra es correcta la que voy a aplicar, pero contener a nuestro equipo de trabajo para que se sientan motivados y puedan seguir adelante. Es difícil también para mí a veces, pero la verdad que ahora tengo, o por lo menos el plan un poco más claro en estas competencias y en estos cuatro puntos que desarrollaste ahí, Rolly, que la verdad que está muy bueno y me abrió un poco más las perspectivas de lo que ya tenía. Tu nombre es, perdón. Joel. Joel, gracias Joel por compartir esto. Comparto con vos la dificultad, lo difícil que es. Eh, y trato de ser concreto con esto. Nos es difícil mucho trabajar con el tema emocional porque nos es difícil el reconocimiento de nuestras propias emociones y de cómo influyen en nosotros. Por eso, cuando inicié la charla, inicié esto con la educación emocional, porque las emociones son parte nuestra. En este momento yo entiendo lo que vos me decís porque yo visito empresas todos los días y esta mañana estuve trabajando con una empresa donde, imagínate, un despachante de aduana con toda la situación que existe hoy respecto de los límites de importación, exportación y gente que no quiere hacer nada. Y ellos están en el medio de un cambio organizacional. Están devastados porque emocionalmente no saben qué va a pasar. Al margen de eso, estamos trabajando para que ellos puedan superar esta situación porque todo pasa, pero hay que aprender a desarrollar ciertas herramientas para poder surfear las circunstancias. Y la verdad es que esto es así porque al final de cuentas queda qué tipo de actitud nosotros vamos a tomar ante una situación dada. Los escenarios futuros no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos como líderes, tenemos la misión de trabajar con nuestro equipo, de contener a nuestro equipo. Y ahora voy a compartir un poco las conclusiones y después abro otra vez para vernos la cara y ver si alguno de ustedes quiere compartir algo más. Pero comparto, Joel, tu sensación de dificultad en esto, claramente, ¿no? La Argentina está en un momento muy especial. Yo tengo la oportunidad de salir de la Argentina también a trabajar, pero la Argentina socialmente está en un momento muy especial y emocionalmente está en un momento muy especial. Entonces, el trabajo, la familia y el club y el partido de fútbol no están alejados de todo esto. Así que bueno, nada, aprender a conocerse a sí mismo para poder trabajar un poquito más con los demás, ¿no? Sí, y además de aprender, o sea, después llevarlo a la práctica y no es algo que lo aprendemos y que lo vamos a hacer bien de una, sino que es todo muy prueba y error, como que vamos a estar corrigiendo constantemente. Y también lo que nos sirve en una... No, digo que vamos a aprender y vamos a querer aplicarlo, mejorando cada vez más, y vamos a tener que también corregir sobre la marcha muchas cosas, que algo que me hicimos con determinadas personas, tal vez con nosotros nos sirva, y bueno, ahí está, a eso me refería más con el tema tal vez de la dificultad, ¿no? De poder plasmar todo esto. Sí, la verdad que sí, y creo que esto es importante lo que decís, porque es como cualquier otro aprendizaje. Cuando aprendiste la tabla del 8, no la aprendiste de primera, y tuviste que equivocarte muchas veces. Esto no es diferente, lo que pasa es que te agarra más de grande, ¿viste? Ahora. Gracias, Joel. Bueno, conclusiones, y hablo después para vernos.
Muy concreto, el verdadero liderazgo es un acto de elección y no meramente una posición. Por lo tanto, las conductas del liderazgo están asociadas al desarrollo de las personas. Este desarrollo es tanto intelectual como emocional. Intelectual barra práctico también, porque a veces tenemos un equipo donde tienen que aprender cosas prácticas, etcétera, etcétera, pero es intelectual y emocional. Entonces es importante que un líder pueda autogestionar sus emociones para ofrecer a los demás la necesaria comprensión, contención e influencia positiva. Autogestionar las emociones. Ese es el gran desafío del líder. Autogestionar sus emociones para ofrecer a los demás la necesaria comprensión, contención e influencia positiva. Y finalmente, en definitiva, se trata de generar las condiciones para propiciar la automotivación de los demás. Los líderes no motivamos a nadie. Los líderes podemos propiciar condiciones para que la gente se automotive. Porque no podemos confundir la motivación con ¿cómo se llama? Con la arenga. Eso no tiene nada que ver. Las personas se motivan desde adentro hacia afuera. Lo que hacemos los líderes es generar las condiciones para propiciar esta automotivación. Bueno, quiero volver con ustedes. Sí, Ahí listo, puedes dejar de presentar, Rolly, volvés. Ahí está. Ahí, Rolly, te dejaron 3 preguntas en el chat. Creo que voy a ir de atrás para adelante, para simplemente simpleza. ¿Qué libro nos recomendabas para tener un pantallazo general? Sí. Hay varios libros sobre inteligencia emocional. De esto deben haber visto ustedes mucho acerca de la inteligencia emocional y creo que esto es una buena oportunidad para hacerlo, ¿sí? Porque habla de varias cosas, más allá de que yo trabajo bastante con el tema de la educación emocional, pero hay muchos que hablan de inteligencia emocional y cualquiera de ellos está bien, está bueno. ¿Sí? Bueno, te hago la pregunta, mejor dicho, te leo la pregunta que te dejó Mauricio. ¿Estos 4 grandes bloques, de alguna manera, son consecutivos? ¿Se abordan de forma consecutiva, del primero al último, o se pueden trabajar de manera separada? Ese es el problema de las emociones. Son interactivos. Todos juntos y al mismo tiempo, ¿no? Yo los presenté de esta manera para hacerlo didáctico, pero la verdad es que nosotros somos nosotros junto con los demás, y al ser nosotros junto con los demás, hay una interacción permanente, y esta interacción permanente abarca estos 4 grandes grupos todo el tiempo. Si hay algo que es importante, y muy importante, es aprender a conocerse a uno mismo. La conciencia de lo que me pasa, esto tiene que ver con el ejercicio que estuvimos haciendo. Que yo no pueda identificar las emociones, que yo no tenga vocabulario emocional, es un tema que tengo que abordar primero, eso seguro. Pero como líderes estamos expuestos todo el tiempo a esto en los 4 grandes grupos. Perfecto. Y te leo la última pregunta que te dejaron en el chat, de Fernando. ¿Cómo generar un clima de diálogo y apertura a las emociones en un grupo no acostumbrado a ser protagonistas? No entiendo a no ser protagonista, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir? ¿No? Pero bueno, entiendo, por lo menos yo entiendo por ahí algo, que es cómo hacer para incluir las emociones en la vida de un grupo, ¿no? Sí. No creo que hay que ir a una exageración, entonces tomémonos de la mano y empecemos a tratar de sentir a ver qué es lo que nos pasa. No pasa por ahí, sino que es mucho más profundo. Pasa por la comprensión del otro. La otra persona, yo siempre tengo hay algo que me pasa y que es muy gráfico, ¿no?
Si ustedes ponen un círculo y ponen una pequeña, una línea que abarque una partecita del círculo nada más, esta partecita del círculo es lo que yo conozco de la persona, el resto del círculo es lo que yo no conozco de la persona. Entonces, si yo estoy liderando un grupo de gente, tengo que ser sensible a lo que le pasa a cada uno. No profundamente porque no soy terapeuta, no somos terapeutas, somos líderes de un grupo, que además tiene una función, si es laboral, tiene una función y tiene que cumplir con ciertos objetivos. Está claro eso. El asunto es que voy a cumplir con esos objetivos si la gente puede dar lo mejor de sí mismo. Y si puede dar lo mejor de sí mismo es porque se siente bien dando lo mejor de sí mismo. Yo siempre creo que la gente trabaja mejor si está contenta, no solo con el trabajo, sino con el ambiente de trabajo que generan los líderes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, aprovechando los últimos minutos. Sé que hablé mucho. Me gusta más otra cosa que la interacción y la charla y qué sé yo. Pero bueno, este es el formato y agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado para poder compartir con ustedes esto. Los datos míos los tiene Julián. Y así que estoy a disposición para cualquier cosa que ustedes necesiten. ¿Sí? Bueno, Rolly, formalmente muchas gracias por la charla, muchas gracias por el Muchas espacio. gracias. Gracias. Nos Gracias liberamos a por todos todo. y gracias por sumarse. Bueno, ahí levantaron la mano, Manuel. Si quieres aprovechar para la pregunta, es el Sí, momento. claro, por supuesto. Cualquier cosa, lo que quieran, no hay ningún problema. Ya me están llenando de aplausos. Gracias. No, perdón. Muy buena la Bueno. charla. Sí, Excelente. Manuel. Sí, bueno, puras felicitaciones, Rolly. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por todo. Gracias, Julián, por la invitación. Y bueno, estoy a disposición para... Dale. Muchas Muchas gracias a gracias por todos. todo. Que terminen bien. Muchas gracias, Rolly. Buenas noches. Gracias por sumarse. Que terminen bien la jornada. Descansen. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Que terminen bien.